habitante de este barrio hace 51 años. Estamos en el barrio Zamora, que pertenece a Bello. Está en el último barrio límite con Medellín, a 2 cuadras ya estaríamos en Medellín. He ido toda la vida acá, he crecido y me ha tocado todas las guerras, todo lo que ha pasado. Y aquí en este barrio aprendí a contar muchas historias. Ser de Zamora y tener esta edad en este momento es ser un sobreviviente, es ser una persona que aprendió a vivir a pesar de tanta violencia. Por ejemplo, hoy me encuentro con compañeros, había un grupito de bachilleres, entonces me dicen, ¿no te has ido a ese barrio? De ese barrio, pues no me he ido a ese barrio. Con todo lo que pasó aquí, pues teníamos que contar cosas, porque los medios de comunicación realmente estaban muy desfasados, desde el lenguaje hasta de las crónicas, todo lo que contaban nos parecía como alejado de la realidad. Entonces empezamos a usar las palabras de los muchachos para que ellos entendieran como de qué estábamos hablando, qué querían comunicar esos medios que decían estaban llenos de mentiras, hechos para otra sociedad, no para esta. Siempre me interesaba por escribir, no sé de dónde saqué eso, porque mis hermanos, la mayoría trabajaron en construcción, otros aprendieron otras cosas, pero nadie se ha dedicado a escribir. Y en esa parte, antes de escribir, yo creaba personajes y imitaba las voces. Entonces, antes de empezar con la revista, empezamos con algo de como una radionovela, con las historias de lo que pasaba acá. Y el personaje de imitar era la abuelita del dibujante. Yo le imitaba la voz a la viejita y contábamos historias que pasaban acá, obviamente. Sobre todo de hacerlo a manera de catarsis, era una manera de soltar todo ese dolor y toda esa angustia que nos producía esas muertes tempranas, esas despedidas de muchachos que no alcanzaron a hacer nada en la vida, que fueron siempre una X. Y hoy, por ejemplo, es muy difícil, o por lo menos en este barrio, encontrar un muchacho o un señor que tenga mi edad, porque la mayoría no sobrevivió. Ella encarna la violencia, ella es ese espíritu de un muchacho. Eso es lo que nosotros, por seguridad, no le pusimos que fuera un hombre y que fuera un joven. Simplemente que fuera una anciana, porque primero pensamos que las abuelas se acuestan temprano, rezan, dan muchos consejos, son las buenas del parche. En la ciudad había cómics, pero los cómics que habían era Agente Naranja, cosas como, digamos, con cierta ficción, mientras que este tenía un sentido más social y político, si lo podemos ver hoy. Entonces era sentir eso y de alguna manera también sentir la discriminación de algunos sectores que decían que yo estaba haciendo apología al delito, que no aceptaban esto como, digamos, una mirada desde el arte o desde recuperar la memoria, sino que lo veían era como un pasquín. A la mitad le ha ayudado la pandemia y le ha ayudado las tecnologías. Entonces ahorita ella todo lo hace por el chat, por WhatsApp, registra incluso sus travesuras, sus locuras a través de Instagram. Tenemos una relación pues como muy amplia, porque precisamente algunos de los integrantes están en La Esperanza, entonces como que no definimos como que nosotros somos solo de Medellín, sino que nosotros somos como, digamos, un colectivo de Antioquia, teniendo en cuenta que en el territorio, pues en todo el territorio, lo que es todo Colombia, ha pasado casi que lo mismo. Pues no hay ni una sola persona que diga no conozco una víctima de desaparición o de ejecución extrajudicial o desplazamiento, ¿cierto? Pues es muy común. Entonces por eso como que no decimos como que nos apropiamos de un solo territorio, somos de acá. Es que nosotros somos un colectivo que ha sido pues como muy multifacético, entonces hemos pasado por varias etapas. Entonces del mural pasamos al teatro. Del teatro estuvimos presentando, hicimos como un performance y 2 obras. Ninguno tiene ninguna formación artística. Entonces como que realmente es algo muy improvisado.
pero a pesar de todo sale pues como bien, no es nada muy profesional, nosotros sabemos que puede que no sea como lo más estético y perfecto, pero dentro de todo sí es pues como algo muy bonito todo ese proceso de construir juntos. RAM es también como con esa idea de hacer relevos generacionales, porque también nos dábamos cuenta o hablábamos mucho de eso pues, al principio de la formación, que muchas mujeres, sobre todo mujeres caminando por la verdad, se estaban muriendo y ya no había nadie que hiciera pues como esa lucha, porque los hijos o sobre todo los hijos o los nietos se desligaban mucho porque no entendían o eran muy pesadas esas reuniones para gente ya muy mayor, entonces iban y buscaban por otros lados, entonces era más fácil como una forma de llamarlos era pues como también ese arte entre ellos. De hecho, cuando nosotros llegamos a trabajar con ellos fue muy duro, que de hecho había uno que nos decía que él no entendía por qué eso de la memoria, que lo que ya había pasado y que no había pues que para qué seguir en esas. Y a partir del trabajo que se fue haciendo, demostrar por qué es importante seguir haciendo esa denuncia, ¿cierto? Que no es porque simplemente ya haya pasado, sino que es algo que sigue pasando. Fue que al final de ese trabajo, sobre todo de esa hora, nos dijo como que yo ya entiendo por qué es importante hacer memoria. Que no es mantener ese trauma ahí vivo, sino a partir de eso que nos pasó, hacer que a otras personas no les pase, denunciar para que a otras personas no les pase, ¿cierto? A partir del primer mural empezamos a hacer fanzines. Entonces salió Contra el Olvido número 1, que era más bien como presentándonos como colectivo. Creo que lo pensamos en ese aspecto, como que nosotros no tenemos como nada de presentación, no nos hemos definido como quiénes somos. Entonces ese fue como el modo de presentarnos y el trabajo que llevábamos hasta ese momento. Entonces fue algunas fotos, pues algunos collages de lo que habíamos hecho, el mural que habíamos hecho en Marinilla, algunas piezas que ya habíamos hecho dibujando cuando estábamos empezando, pues cuando se estaba empezando el proceso del colectivo. Y ya luego salió Contra el Olvido número 2, que ese sí salió para Operación Mariscal. Es algo muy fácil de hacer y cualquiera lo puede hacer, sobre un tema que le apasione, simplemente puede hacer collage o fotografía, pues es algo que se presta para cualquier técnica. Es más, hay fanzines que son dibujados, conocemos personas que hacen fanzines dibujados, entonces digamos que por ser una técnica tan mixta, fue una cosa que terminó acoplándose muy bien a nosotros. Fabiola para nosotros siempre ha sido pues como ese horizonte, pues por ser una mujer muy fuerte y por ser la persona pues como que logró tipificar la desaparición forzada, ¿cierto? Entonces siempre teníamos muy pendiente pues como lo del Sirirí. Entonces de ahí fuimos haciendo pues como ese mural, decidimos que fuera un Sirirí, decidimos que dijera aquí también canta, en la Universidad de Antioquia también canta el Sirirí, teniendo en cuenta pues como ese olvido que tiene la universidad con las víctimas de crímenes de Estado. Cuando nosotros lo estábamos haciendo pasó algo muy particular, que fue una vigilante y nos dijo, eso ustedes lo terminan de hacer y eso se los borran, porque es que esto es un espacio de exposición. Pues lo borraron para hacer una exposición de la JEP. Entonces fue como que pues el mural no les estorbaba para nada, iba totalmente acorde con esta exposición, pero ¿por qué la borraron? Hacemos memoria, hace pues como esta denuncia y empieza a hacer como eco nosotros, y ahí empezar a dar con que personas nos llaman, es que yo era amigo de tal persona que estaba pintada en el mural, yo era familiar de tal persona. Eso para nosotros fue como que el mural tenía un sentido muy fuerte, o sea, como que realmente lo logramos. Sí, esas parceras, todo bien. Oye, soy la, ¿sabes que le va a encender esa plomo, piro?